Alejandro Fulgencio. Es la vasija que el Padre ha escogido para traer esta poderosa palabra. Espero que el Señor lo use como lo hace siempre, con poder y gloria. Adelante, pastor. Amén, amén. Muchas gracias, mi amada hermana. Saludo, aunque voy a saludar todas las veces, a todos estos hermanos, amigos que se conectan en este día, en esta transmisión. Iniciamos diciendo que este es su Ministerio Internacional Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones, aunque te lo he dicho ya otras veces. Hoy tenemos la segunda entrega de la serie Lo que sale de mi boca. Ya me presentó, soy el pastor Alejandro Fulgencio, y espero poder aportar un poco de lo que Dios nos ha dado y que sea de bendición para nuestra vida. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 18. Libro de Proverbios, un verso muy conocido, creo que en estos días se ha tocado bastante, para poner una base, un fundamento. Libro de Proverbios, capítulo 12, verso 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Acompáñeme a orar. Amado Señor, Dios y Rey, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, te puede darte gracia, bendito Dios, por este tiempo, por esta hora, Padre. A ti venimos en esta hora, Señor. Tú que conoces, Padre Santo, la debilidad que como humanos tenemos, Señor. No tenemos la capacidad de sacar toda la luz que encierra tu palabra. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que seas tú en la persona del Espíritu Santo, ayudándonos en esta hora, Señor mío, a poder exponer esto como tú lo has querido, Señor, a sacar la luz que tu palabra encierra, Señor, para alumbrarnos y poder alumbrar a otros que necesiten, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos enseñe a usar nuestra lengua, nuestras palabras para curar y no para herir, para edificar y no para destruir. Amado Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amados, como dijimos antes, este es el segundo tema, la lengua, espada o medicina, es el título que le hemos puesto. Las palabras pueden herir o pueden ser medicina. Amado, es un gozo para mí, no solo poder estar en esta posición, es un gozo verlo de nuevo, ya que ayer vi a tantos o cuantos y algunos invitados. Este es su segundo día de este encuentro de nuestra serie Lo que sale de mi boca. Hoy hablamos de algo que todos usamos cada día, la lengua. Ese pequeño miembro del cuerpo que puede construir o destruir. Amado, el propósito es enseñar cómo la lengua puede destruir relaciones o restaurarlas y motivar a usar nuestras palabras como una medicina que sana heridas emocionales y espirituales. Estas son cosas que sabemos, pero muchas veces lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Y es lo que el Señor nos dice en este día. Amados, podemos contar miles de historias. Mire, hay una historia que es verídica y para no aludir personas con nombre, hemos tomado Filipenses 4, versículo 2. Aquí nos habla de dos hermanitas, Evodia y Sintique. Usted conoce, ¿no? Y tomamos esos nombres, como reitero, para no aludir y alguien se sienta, quizás digo María Juana y hay una María Juana y eso, ¿no? Pero es algo verídico. Hay una joven, Evodia, muy hacendosa ella, muy aplicada, trabajaba en una compañía y no llegó de principio a esa compañía, sino luego, pero su trabajo le llevó a escalar y a ser muy valorada. Podríamos decir que Bobby era un poco tímida y no tenía muchas relaciones dentro de la compañía, pero sí encontró a Sintique, con la cual se hizo afín y compartían esos momentos libres, los momentos de la pausa, almorzaban juntas y todo aquello.
Pero había algo importante, que ellas competían por el mismo ascenso dentro de la compañía. Y resulta que en un momento de vulnerabilidad de Evodia, Evodia le confió a Sintique que su madre estaba gravemente enferma y que eso la tenía muy afectada, no se podía concentrar totalmente, como su amiga. Pero resulta que poco antes de la decisión del ascenso, sabiendo Sintique que no solo ella estaba siendo evaluada o mirada por los jefes, se adelantó y fue a las oficinas y habló con su jefe. Y usando la información privada de Evodia, le dijo, disfrazándolo de preocupación y de empatía, que Evodia estaba emocionalmente inestable, que necesitaba ayuda, que estaba muy distraída por los problemas familiares que estaba enfrentando, y sugirió que no era apta para el puesto. El jefe rápidamente le negó el ascenso a Evodia y le llamó a las oficinas y le mencionó estos problemas que le había contado Sintique, supuestamente sin develar la fuente. Pero Evodia sabe que fue Sintique. Y no solo perdió la oportunidad, sino que perdió a su amiga y sufrió la profunda herida de la traición de Sintique, quien usó su lengua y una confidencia privada como un arma para sabotearla. Cualquier parentesco con la realidad es pura coincidencia, mis amados. Amados, sepan que cada palabra que sale de nuestra boca puede enfermar o sanar. Podemos usar nuestra boca como instrumento de crítica y de juicio o como herramienta de restauración. Cuando hablamos de boca, hablamos de nuestra lengua. El creyente maduro, como es usted, elige hablar con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo. No sé si alguna vez usted dijo algo que después lo quiso recoger. Creo que en alguna ocasión lo hemos hecho. Tomar una bolsa, como dicen, ¿no? De plumas, subir a un lugar alto del pueblo y regarla toda y luego salir a recogerla es casi imposible. Puedes recoger algunas, pero no la vas a recoger toda, porque el viento la va a esparcir. Amado, una palabra lanzada no se puede devolver. Puede quedarse en el corazón de la otra persona por años. Se queda como una herida o como una medicina. En mi caso personal, yo recuerdo la palabra que me dijo tal persona, wow, cómo me ayudó. Eso fue medicina. Pero hay otras palabras que casi matan. Amado, Dios nos dio el don de hablar y en nuestra boca puso poder. Un proverbio también muy conocido, el 18:21, proverbio 18:21, habla de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice lo que va a suceder con el que la ama. Pero ese poder puede ser usado para bien o para mal. Amados, la palabra lengua del hebreo lashon significa deslenguado, encantador, hablador. Lo de encantador no es que encanta, que gusta, sino como de hechicero, que con su lengua, ¿no? Engaña. Esta palabra en el griego es la palabra glosa. Significa lenguaje, idioma, especialmente uno adquirido no naturalmente. Es que como cristianos tenemos un lenguaje que es el que la palabra nos manda. Perdón, pero hay un lenguaje, no glosa, que no ha sido aprendido naturalmente. Las influencias nos hemos dejado infiltrar y esto ha contribuido a que hayamos aprendido ese lenguaje siendo cristianos, siendo supuestamente real sacerdocio, nación santa y todo aquello que nos dice Pedro. Iglesia, este versículo de Proverbio 12:18 nos llama a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras palabras. El objetivo es que nuestras palabras sean una fuente de sanidad, de consuelo para los demás. Nosotros somos los que somos llamados a eso. El mundo vive como vive el mundo. El Señor nos ha apartado y no somos como ellos. Amados, el creyente maduro, reiteramos, debe elegir hablar con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo,
Deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua y que la use para sanar y edificar en lugar de herir. ¿Por qué pedir ayuda? Porque Él lo puede todo. Y nosotros no podemos quedarnos aquí. Hay una parte nuestra. Tenemos que nosotros, como digo, envalentonarnos y decir, bueno, hasta aquí, hasta hoy, martes 21. Hoy yo voy a seguir siendo esa nueva criatura que dice la Biblia que yo soy. Veamos tres modos o tres puntos en que podemos usar la lengua y nuestras palabras. Hoy el Señor quiere confrontarnos, pero también sanarnos. Quiere transformar nuestra lengua para que sea medicina, para que sea bendición, no maldición, para que sea medicina y no espada, iglesia. Veamos el primer punto o el primer modo en que podemos usarla. La lengua como espada. El poder destructivo de las palabras. Proverbio 12:18 que hemos leído dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Algunas personas tienen la habilidad de hablar de manera como que apuñalan. Sus palabras pueden causar dolor en lugar de sanar. La persona no hace ninguna gesticulación en el momento, pero está sintiendo, aunque esté sentado, parado en la posición que esté, que ha sido herido, ha sido apuñalado. Este tipo de palabras, palabras imprudentes y rudas, pueden ser como espada que cortan el alma y traen sufrimiento. Santiago, en su capítulo 3, dedicado totalmente a la lengua, como dicen, un capítulo muy conocido, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hay palabras que cortan el alma. Son frases dichas con enojo, con orgullo o con desprecio. Tal vez no matan el cuerpo, pero matan la confianza, la alegría y hasta la fe. Miren, yo les puedo poner ejemplos, muchos, pero por ejemplo, en el matrimonio, no es hiperbólico, pero algunos cónyuges, sea el hombre, sea la mujer, tú siempre haces todo mal, tú siempre. No es que constantemente sean palabras de afirmación, pero esa fuerza que le mete con la lengua a sacarle a ella o a él, yo creo que como cristianos debemos revisar eso. En la familia, por ejemplo, se usa mucho, no sirves para nada. Muchos padres hemos marcado a nuestros hijos, quizás porque se repite. Nosotros damos lo que recibimos, nos enseñaron así y así criamos porque creemos que es lo mejor. Y en la iglesia usamos nuestra lengua para murmurar, para murmullos, para juicios, para comparaciones. Y no debe ser así, mis amados. Cada palabra negativa se convierte en una espada en manos del enemigo. Le estamos dando un poder y muchas veces el Espíritu Santo quiere hablar a través de nosotros, pero nuestras palabras, esas palabras duras, apagan la voz del Espíritu. Santiago capítulo 3, 9 y 10 sigue diciendo que con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Esos hombres que están hechos a la semejanza de Dios, dice que de una misma fuente, de una misma boca, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lógico. Mis hermanos, cuando usamos nuestra lengua para herir, nos alejamos del corazón de Dios. El creyente inmaduro reacciona con palabras impulsivas. Por el contrario, el maduro responde con sabiduría, con mansedumbre, como debe ser. El segundo punto, mis amados, la lengua como medicina. Aquí vemos el poder sanador de las palabras. El libro de Proverbios 12:18 que hemos visto, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras sanadoras son las que dan gracia, levantan
restauran y animan. Los ejemplos bíblicos para esto lo podemos tomar del mismo Jesús. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 8:11, le dice a la mujer adúltera, después de preguntarle dónde estaba lo que le acusaban, ¿no? Y si le condenaban, él dice, ni yo te condeno. No está dando una permisividad para que ella siga pecando. Más bien, sabe lo que tiene que hacer. En Marco capítulo 5:36 vemos otro caso de sanidad, de palabra, que es como medicina, con el caso de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. A Jairo le dicen que no moleste más al maestro, que la niña ha muerto, en Marcos 5:36. Y el Señor le dice, no temas, cree solamente. Sabemos y recitamos muchas veces que al que cree todo le es posible. No hablamos de positividad, mis amados, hablamos de la palabra usada correctamente, usar nuestra lengua para bendición y no para maldición. Y en el mismo Mateo, capítulo 9:6, Jesús, hablando del paralítico, simplemente le dice, para que los fariseos vean que no solamente podía perdonar pecado, levántate, toma tu cama, ¿no? Lógicamente, nosotros lo escuchamos ahora y no sé qué pasa con nosotros, que luego como que se nos olvida. Qué bendición, que creo que esto queda grabado y lo podemos escuchar varias veces. Amado, la palabra de Jesús no juzgaban, sanaban el alma antes que el cuerpo. Tú y yo podemos ser esa voz de sanidad. Yo creo que sí, yo me lo creo, no sé usted. Cuando decimos al ofensor, te perdono, la palabra dice que si estamos poniendo nuestra ofrenda, estamos orando y nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Ir. Nosotros no fuimos los que ofendimos, nos ofendieron a nosotros, pero el orgullo no nos deja, pero es un mandato del Señor. Cuando decimos al ofensor, te perdono, estamos usando nuestra lengua para sanidad. Cuando afirmamos a alguien, oye, tú vales mucho para Dios. Amados, hay personas que no se han sentido agraciados, quizá con la belleza física, sea hombre o mujer, y nosotros no mentimos, pero le decimos, oye, tú tienes esto que muchos no tienen. No está mintiendo. No hablamos de ser lujuriosos los hombres para con las mujeres, pero una mujer que se le diga, oye, tú tienes como algo, como ese swing, dicen los dominicanos. Amado, cuando declaramos fe sobre los hijos, sobre el cónyuge, sobre nuestra comunidad, estamos usando nuestra lengua con palabra de sanidad. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 29, nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para esa necesaria edificación. Y según la Biblia, una palabra corrompida es cualquier expresión que no edifica, que es dañina. Es una palabra que es sucia o inútil. Este término proviene del griego sapros, que literalmente significa podrido o descompuesto. Es como una fruta o una carne en mal estado. ¿Qué se hace con un producto así? Se desecha. Pues debemos desechar esa palabra corrompida. Amado, basado en este pasaje y en otros, una palabra corrompida incluye un lenguaje obsceno y vulgar, palabras indecentes, groserías o chistes vulgares, chismes y calumnias, hablar mal de otro, mis amados, difundir rumores o levantar falsos testimonios. Esos son palabras corrompidas, palabras hirientes también, expresiones dichas con amargura, enojo, ira y malicia, que tienen la intención de dañar. No fue algo fortuito, viene premeditado. El libro de Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sócrates, después de sentirse ofendido por alguien, decía que no se iba a molestar, no se iba a ofender, y decía una palabra un poco dura, con un burro, hablando de alguien.
la persona no nos ofende, nosotros nos ofendemos. Es difícil, pero lo ponemos en práctica y a la tantas o cuantas lo vamos a lograr. Una palabra corrompida son las mentiras. Y esto es cualquier forma de engaño o falsedad. Mentiritas blancas, como algunos dicen. Usted lo puede ver en Colosenses, capítulo 3, verso 9. Cuando las palabras ociosas o inútiles son conversaciones vanas que no tienen ningún propósito, ningún beneficio. Mateo capítulo 12, 36. Hay ocasiones en que hay hermanos que no sé si es que tienen bastante tiempo, aún en su casa haciendo ciertos oficios. Déjame llamar a la hermana tal o al hermano tal. Y comienzan a hablar algo vano. Inclusive comienzan a evangelizarse ellos mismos, en vez de salir a evangelizar a otro. Y no es el tema. No se vaya por ahí, pastor. Amado, en esencia, la Biblia enseña que el lenguaje de un creyente debe ser lo opuesto a corrompido. Debe ser constructivo, buena para la necesaria edificación, para algo beneficioso, dar gracia a los oyentes, mis amados. Somos creyentes y debemos hablar diferente, que la gente, cuando usted le escuche hablar, no con el lenguaje evangélico que conocemos, pero sí que digan, oye, él habla diferente, ella habla diferente. En Dominicana, la gente del norte cuando habla, se conoce porque tiene un acento. Lo mismo que lo del sur, se conocen. Dicen amor, los del norte dicen amoy. Entonces hay una identidad. Como cristianos, como real sacerdocio, reiteramos que somos, como parte de este cuerpo, se nos debe notar, no de forma fingida, sino algo natural. Además, amado, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no puede andar como los que no son miembros del cuerpo. La Biblia señala que este tipo de palabras corrompidas son un reflejo del estado del corazón de una persona, como dijo Jesús en Lucas 6:45, que veremos más adelante en Mateo. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos vida, el cielo se mueve a favor nuestro, amado. Cada palabra edificante es semilla del reino. Si sembramos una buena semilla, vamos a cosechar un buen fruto. Tu boca puede ser el altar donde el Espíritu Santo ministra a otros. No sé si usted ha escuchado o ha visto esas personas elocuentes que pueden hablar de tal forma, wow, que usted queda maravillado. ¿Cuánto más cuando una persona escucha a un cristiano hablando correctamente como debe hablar un cristiano, usando su lengua para bendecir, para sanar, para curar, y no para dañar, para herir? Amados, el tercer punto. Un corazón sano produce una lengua sanadora. Debemos revisar constantemente nuestro corazón. Desde que despertamos, nosotros muchas veces, como decimos, nos hacemos lo loco, porque sabemos, lo que no queremos es reconocerlo. El libro de Mateo, capítulo 12, 34, hablando Jesús, dice, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús lanza una de sus acusaciones más duras contra los fariseos. Lo llama generación de víbora. La víbora es un animal rastrero, ¿no? Contrario al águila, que va por los aires, ¿no? Este lenguaje tan fuerte se debe a que ellos, los fariseos, acaban de cometer una blasfemia en el contexto anterior, atribuyendo la obra del Espíritu Santo, por la cual Jesús expulsaba a los demonios, al poder de Satanás. La segunda mitad de este versículo, la parte C como llamamos, o la parte B, contiene el principio clave, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús
habla aquí de otros pecados de la lengua. Además de la blasfemia, está diciendo como que quiere sentar un principio general de que las palabras expresan lo que hay en el corazón. Cuando una represa está llena y se abren las compuertas, no salen mangos o coco, sale agua, porque eso es lo que contiene. Amado, el corazón es la fuente, la lengua, o sea, las palabras son el canal, el corazón es la raíz, las palabras son los frutos. En esencia, mis amados, nuestras palabras no son accidentales, son el síntoma de lo que realmente hay en nuestro interior. Los fariseos no podían decir algo bueno y verdadero acerca de Jesús, porque sus corazones estaban llenos de malicia, celos e incredulidad. Aquí hacemos una paradita, mis amados. Los fariseos, todos sabemos, fariseo es apartado, ¿no? Apartado para Dios, es santo. Y mire cómo ellos se comportaban. El Señor nos ha apartado, nos ha santificado a nosotros, y algunos de nosotros nos comportamos como tales, como los fariseos. Lo que salió de sus bocas, o sea, la blasfemia, fue simplemente el desbordamiento de la maldad que ya abundaba en sus corazones, como dijimos, poniendo la presa como ejemplo. ¿Qué va a salir? Agua, bastante agua. Este versículo sirve como una advertencia para todos. Amados, lo que decimos revela nuestra verdadera naturaleza espiritual. Inclusive cuando tomamos una pose para que me vean, para que crean, también vamos a ser descubiertos, porque es un lenguaje que debe ser natural. Hay una verdad espiritual. El problema no está en la lengua, está en el corazón que la dirige. Si hay enojo, ¿qué va a salir? Enojo. Si hay amargura, va a salir amargura. Va a salir crítica. Pero si hay presencia de Dios, saldrá palabra de vida, palabra que sana, palabra que edifica. Yo pregunto, una pregunta retórica, ¿qué hay en tu corazón que está contaminando tus palabras? ¿Te ha detenido a pensar cuántas relaciones ha dañado por hablar sin pensar? Cuando viene el hermano a contarte que su esposa tal o cual o tal, y tú comienzas a echarle más leña a ese fuego, como dice, ay, sí, no, porque mira, que ella, no te han pedido opinión. Quizás el hermano viene a desahogarse contigo y tú lo que haces es echarle más. Eso es usar tu lengua para detratar. Estás usando tu lengua como instrumento del espíritu o instrumento del enemigo. No le quitemos el trabajo al enemigo, iglesia. Más bien, estemos constantemente apercibidos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Y el Señor sabe que más de uno de nosotros necesita escuchar esta palabra y que quede grabada en su mente y en su corazón. Así como decimos, como con tinta indeleble. Que cada día nos dé ese toquecito, nos acordemos. Amados, el Espíritu Santo quiere sanar corazones, corazones heridos, para que de esos corazones broten palabras de gracia. No puedes hablar sanidad si estás herido. No puedes restaurar si tú estás roto. No puedes ministrar si tú no has sido ministrado por el Señor. Pero hoy Dios quiere empezar contigo. Dios quiere sanar. Dios quiere curar todo aquello que necesite sanidad. Debe haber una disposición de nosotros. Dios puede, sí. Él quiere, sí. Recordamos el leproso. Le dice, si quiere, puede limpiar.
Él simplemente dijo, sí quiero, y fue limpio. La lengua puede ser espada o medicina. Número 2. La lengua puede herir o puede sanar. Y el tercero, puede destruir o puede restaurar. Hermanos, Dios nos está llamando a ser canales de su voz, no del enemigo. El creyente maduro, reiteramos, no solo se calla cuando debe, sino que habla vida donde hay muerte. Asimismo, como hemos entendido que somos luz, llegamos donde hay tinieblas, las tinieblas tienen que salir, tienen que huir. Asimismo, como creyente, cuando llegamos a un lugar y se está hablando, se está usando la lengua como instrumento para dañar, para criticar, para herir, al llegar nosotros, debe cambiar. Esa habla se convierte en vida, porque ahí hay muerte. No debemos unirnos a eso. Amados, vamos concluyendo. Si usted reconoce que sus palabras han herido, que a veces su boca ha sido espada, hoy el Espíritu Santo quiere tocar tus labios con su fuego. Él quiere hacerte instrumento de sanidad. Tenemos ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 6, versos 6 y 7, nos dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hermanos, este es el único lugar de la palabra donde se mencionan los serafines. Serafín en hebreo significa quemar y se relacionan directamente con la santidad de Dios. Amados, antes de que podamos ministrar a otros, reiteramos, debemos permitir que Dios nos ministre a nosotros. Antes de que pronunciemos el ay, lo pronunciamos muchas veces acerca de los demás. Pero antes de pronunciarlo acerca de los demás, debemos decir sinceramente, ay de mí, no ay de fulana, de sutana o de mengana. Amado, la convicción de Isaías le llevó a la confesión. Y esa confesión trajo la limpieza que él necesitaba. El serafín tomó una tenaza, fue y tomó un carbón encendido del altar y lo pasó por su boca. Y como hemos leído, como hemos visto, dice que fue quitada su culpa y limpio su pecado. La primera carta de Juan, capítulo 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso pasó con Isaías y debe pasar con nosotros. No es que puede, debe pasar y tiene que pasar. Así como Isaías, muchos de los grandes héroes de la fe se vieron a sí mismos como pecadores y se humillaron ante Dios. Amados, el libro de Génesis 18:27 aquí no habla de Abraham. ¿Cómo Abraham se humilló? Job, capítulo 32:10. Perdón, 41. Job 41 y Jacob 32:10. David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7:18. Y más reciente, Pablo, la primera carta de Timoteo 1:15. Y el apóstol Pedro, Lucas 5:8 al 11. Está claro que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amado Dios, Señor y Rey, aquí están nuestros labios.
Repita conmigo, mis amados. Tócalos con tu fuego. Purifícanos, Señor. Purifica nuestras palabras ociosas de todo juicio, de crítica. Sana nuestros corazones, Señor, para que nuestras palabras sean medicina. Haznos hablar como Jesús habló, Señor, con amor, con gracia, con poder, pero siempre con la intención, el interés de curar. Que desde hoy, mi Señor, de nuestra boca solo salgan palabras que edifiquen, palabras sazonadas con sal. Que nuestra lengua sea usada para edificación y no para destrucción. Amado Dios, tú sabes de qué tenemos necesidad antes que te pidamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amados, somos bienaventurados porque el Señor sabe de qué teníamos necesidad. Y Él quiere curarnos, Él quiere sanarnos. En nuestros secretos, pidamos constantemente al Señor que pase ese carbón encendido por nuestros labios para perdonar nuestro pecado y curarnos de toda maldad. Reiteramos ya finalizando, la lengua como espada, la lengua como medicina y un corazón sano produce una lengua sana. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué está gobernando en ti? La lengua es un miembro del cuerpo. El cuerpo puede funcionar sin la lengua, pero la lengua no puede funcionar. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Pero esta parte que hemos expresado en este debe servirnos para no solamente recitarlo, sino para intentarlo en nosotros y saber que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El mismo apóstol Pedro dice que el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de mal y que sus labios no hablen engaño. Eso es en todo el sentido de la palabra. Amados, apóyeme pidiéndole a Dios que nos ayude a atesorar esta palabra. Que quede grabada, como decimos antes, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que aquellos que nos rodean, cercanos o lejanos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares, puedan ver que ya no participamos de esas cosas que participamos, que verdaderamente somos esa nueva criatura, que verdaderamente nuestra lengua va a ser usada para sanidad, para curar, no para herir. Amado Dios, Señor y Rey, Padre bueno y santo, primeramente, una vez más, te damos gracias, Señor mío, por habernos permitido, Señor, escuchar tu bendita palabra. Señor, clamamos a ti en esta hora para que tú nos ayudes, Señor mío, a atesorar esta palabra, a que no sea una palabra más, bendito Rey. Cada día, cada semana tenemos palabras, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre Santo, porque hay tanta necesidad en otros, Señor. Y queremos, Padre, ser útil. Queremos continuar trabajando en tu obra, Señor. Queremos continuar siendo lo que tú has dicho que somos, Señor. Padre, que aquellos que no creen a tu palabra puedan creer, Señor, por las obras nuestras, por la palabra que pronunciamos, por esa palabra de sanidad que debemos constantemente tener. Amado Dios, yo clamo a ti en esta hora, por cada uno, Señor mío, de los miembros de esta plataforma, aún aquellos, Padre Santo, que se han conectado, para que tú le traigas memoria en cada momento, segundo, minuto, Señor, esta palabra, Señor, que nuestra lengua sea usada para sanidad y no para herir. Que sea esta espada, Señor mío, que sana, que cura, Padre. La lengua, una espada o medicina. Te damos gracias, Señor, y te lo hemos pedido en el nombre de tu papá. Amén y amén.